tercio. Les mando la solución del quiz por Teams, se la subo aquí por Teams para que todos la revisen y luego a sus correos electrónicos les llega la nota que se sacaron para que si tienen alguna duda o reclamo me la hagan saber. Les recuerdo que esta semana solo tenemos clase hoy, el jueves no tenemos clase porque nuestro parcial es el sábado 10 de octubre a las 4 de la tarde, entonces por eso no nos vemos el jueves. Sin embargo, si alguien tiene alguna duda del taller o de algún ejercicio que esté estudiando, me la puede hacer a la hora de clase, que yo voy a estar disponible acá por Teams para los que tengan dudas. Esta semana también hay monitorías, entonces ya les mandamos un correo, igual en virtual también están subidas los horarios de monitoría para que pues hagan uso de los monitores, para que les resuelvan dudas tanto del taller o de otros ejercicios si están estudiando. La metodología del parcial va a ser exactamente la misma. Vamos a subir el enunciado a Moodle. Ustedes lo descargan, hacen el parcial a mano y lo escanean. Va a haber un punto de teoría que entra a lo que vimos hasta la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy no entra en el parcial. Un punto de análisis de salidas de GAMS de un problema de transbordo y un punto de formulación de transbordo también. Digamos que si hacen el taller a conciencia, lo entienden perfectamente, analizan muy bien, les tendría que ir bien en el parcial. Recomendación, que lean muy bien. A veces el problema es más de comprensión de lectura que del mismo GAMS. Entonces, que lean muy bien y nada, pues eso eran como los anuncios varios. Y ya, no sé si alguien tenga alguna pregunta de los anuncios varios que hice. Profe, ¿no habría posibilidad de hacer el parcial de pronto más temprano? No, porque hay gente que tiene clase. O sea, según la disponibilidad horaria, hay personas que tienen clase. Este semestre la escuela tiene clases hasta más tarde, entonces no hay manera de hacerlo más temprano. Por mí sería feliz si lo pudiéramos hacer antes, pero no, imposible. Señora. Es que pues el corte pasado enviaste el taller desde el viernes y pues aún no lo has enviado, entonces... Claro que sí, el taller está subido en Moodle desde el jueves. Yo les dije en clase que iba a estar subido en Moodle desde el jueves y desde el jueves está subido. Profe, ¿y en qué parte está? Porque yo revisé Moodle y pues no lo Está en la encontré. semana, ya reviso, pero es más, hay gente que ya está trabajando en el taller, o sea que estoy 100% segura de que sí quedó bien subido. Ya estoy entrando aquí rápidamente, está en la semana 9, está en la semana 9, al finalizar la semana 9. Gracias. Semana 9, ahí dice enunciado taller segundo tercio. Está subido desde el jueves a las 7:30 de la noche. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a empezar a ver problemas de programación entera. Digamos que la clase pasada vimos una pequeña introducción de los problemas de programación entera para entender un poco qué tan fácil qué tan difícil podía llegar a ser encontrar la solución. Hoy nos vamos a concentrar en problemas de asignación. Son problemas típicos de programación entera, son como los primeros que se ven siempre que se habla de programación entera, y esa va a ser la clase de hoy. Entonces, lo primero es que vamos a hablar de unas pequeñas generalidades de los problemas de asignación, y lo primero es que son problemas de programación entera binaria. Entonces, los problemas de asignación son enteros binarios. Alguien que por favor me recuerde qué es un problema entero binario, que lo vimos la clase pasada. No tiene que ver acerca de, pues, por ejemplo, producir X producto o no producirlo, como tomar una decisión. Exactamente. Son variables donde mis decisiones ya no son decisiones de cantidad, sino únicamente si hago
o no hago algo. Entonces son variables que van a ser 1 si decido hacer algo, 0 si no. Entonces de eso vamos, ese es el problema que vamos a ver hoy. Consiste en encontrar la mejor manera de relacionar los elementos de un conjunto con los elementos de otro u otros conjuntos. Entonces, siempre que estamos hablando de programación de problemas de asignación, vamos a tener por lo menos 2 conjuntos, por lo menos, si no tenemos más. Y lo que se busca es a los elementos de un conjunto asignarles, relacionarlos con elementos de otro u otros conjuntos. Eso es lo que se busca en un problema de asignación y esta es como la clave de los problemas de asignación. O sea, tener claro cuáles son los elementos que voy a relacionar con otros elementos. Se considera una variación de los problemas de transporte. O sea, se dice que los problemas de asignación son una variación de los problemas de transporte, donde la oferta de cada origen y la demanda de cada destino es 1. Esto ustedes lo encuentran en la literatura, pero para mí a veces es más difícil entender un problema de transbordo si uno trata de entenderlo, perdón, un problema de asignación, si uno trata de verlo como un problema de transporte. Sin embargo, pues es como que tengo unos orígenes y unos destinos y a cada origen le tengo que asignar destinos o a cada destino orígenes. Pero yo prefiero que se queden con la definición que está aquí. Entonces, tengo un conjunto y ese conjunto tiene unos elementos y tengo que relacionar esos elementos con los elementos de otro u otros conjuntos. Esa asignación que hacemos en los problemas de asignación puede ser de varias maneras. Entonces, la primera posibilidad que tengo es que esa asignación sea 1 a 1. ¿Qué quiere decir que tenga una asignación 1 a 1? Entonces tenemos una asignación 1 a 1 cuando a cada elemento de cada conjunto le corresponde exactamente un elemento de otro conjunto. Entonces voy a relacionar los elementos de un conjunto con los elementos de otro, pero a cada elemento del primer conjunto le corresponde exactamente un elemento del otro conjunto y viceversa. Para que yo pueda tener una asignación 1 a 1, se debe cumplir una condición con el tamaño de los conjuntos. ¿A alguien se le ocurre cómo debe ser el tamaño de los conjuntos? O sea, ¿qué relación debe haber entre el tamaño de los conjuntos para que yo pueda hacer una asignación 1 a 1? Que sea de la misma cantidad de números, o sea, sí, la misma cantidad. Exactamente, que los elementos del conjunto sean los mismos. Si yo tengo 5 en un lado, debo tener 5 en el otro para poder hacer una asignación 1 a 1. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tengo que asignar 4 cursos a 4 profesores. Todos los cursos y todos los profesores deben ser asignados. Entonces, a cada curso le corresponde un profesor y a cada profesor le corresponde un curso. Esa es una asignación 1 a 1. Puedo tener una asignación 1 a varios o varios a varios, o varios a 1, perdón, cuando a cada elemento de un conjunto le corresponden varios elementos de otro conjunto. Entonces aquí hay un ejemplo y es que tengo que asignar a cada turno de una empresa trabajadores. Entonces, a cada trabajador le corresponde un único turno, pero a cada turno le corresponden varios trabajadores. Cuando eso pasa, tengo una asignación 1 a varios o varios a 1. Y la otra posible asignación que tengo es varios a varios. Entonces, a varios elementos de un conjunto le corresponden varios elementos de otro conjunto. Entonces, acá hay un ejemplo de una asignación de varios a varios y es, por ejemplo, asignar proveedores a plantas. Entonces, yo tengo un conjunto de proveedores y un conjunto de plantas. A cada planta le puedo asignar varios proveedores y a cada proveedor le puedo asignar varias plantas. Cuando eso pasa, estoy en un problema varios a varios. Entonces, esto era como la parte de teoría que teníamos que ver para poder formular un problema, o sea, para poder entender lo que se hace en un problema de asignación.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger con un ejemplo y ese ejemplo vamos a formular un problema de asignación. ¿Listo? Entonces, el ejercicio dice, un colegio requiere conformar 2 equipos de atletismo para que los represente en los intercolegiados del próximo año. La especialidad en la que participa cada estudiante y su edad se muestran a continuación. Entonces, por ejemplo, tengo el estudiante 1, estudiante A, y su especialidad es carrera de 100 metros, y tiene 14 años. El estudiante 2, que es el estudiante B, su especialidad es salto largo y tiene 15 años, y así sucesivamente. Tengo 14 estudiantes. Y quiero conformar 2 equipos de atletismo. Me piden que formule un modelo de programación entera que indique qué estudiantes deben conformar cada equipo cumpliendo con las siguientes condiciones. Entonces, como condiciones tengo, por ejemplo, que cada estudiante puede participar en un solo equipo. Cada equipo debe tener exactamente el mismo número de estudiantes. El equipo A debe tener máximo 4 estudiantes que tengan como especialidad el salto largo. El equipo B debe tener al menos 2 estudiantes que tengan como especialidad la carrera de 100 metros. El equipo donde se encuentre el estudiante y carrera de 100 metros también debe estar el estudiante L salto largo. El estudiante B salto largo y el estudiante E salto largo no se pueden seleccionar para el mismo equipo. Todos los estudiantes que tengan como especialidad la carrera de relevos deben hacer parte del mismo equipo. Entonces, esta es como la información que nos están dando para poder solucionar para poder formular un modelo de asignación con estos datos. ¿Listo? Entonces, vamos a pensar en la formulación de este problema. Entonces, lo primero que uno debería hacer antes de definir conjuntos y variables de decisión de forma como específica es identificar qué conjuntos tiene en términos generales para poder formular este problema. Entonces, ¿qué conjuntos pueden identificar ustedes en este problema? Pues los equipos de atletismo. ¿Qué conjuntos pueden identificar? El equipo de atletismo 1 y el 2. Ok, tengo 2 equipos, entonces voy a conformar 2 equipos, ok. Ese es un conjunto, el conjunto de equipos. ¿Y qué más? ¿De especialidad podría ser? No. La especialidad es una información que nos va a servir después para hacer otras restricciones, pero ¿a quiénes voy a asignar a esos equipos? A los deportistas. Los estudiantes. Tengo unos estudiantes que son 14 estudiantes. Entonces, tengo 14 estudiantes que quiero asignar a 2 equipos. Eso es lo que yo quiero hacer. Debo determinar a qué equipo asigno cada estudiante. Pero mis decisiones son decisiones binarias. Entonces, mis variables solamente van a tomar el valor de 1 o 0. Díganme en palabras qué puede ser una variable binaria. Uno sí que pasa con esos conjuntos que tengo yo ahí. Sería como... Dale. Pues sería como al estudiante 1, si va al equipo A, si es sí, 1, y si no, pues 0. Exactamente, bueno. O sea, voy a tener una variable que me va a decir 1 si al estudiante tal lo asigno al equipo tal y 0 si no. Esas van a ser mis variables. Entonces, ahora sí definamos de manera formal mis restricciones. Entonces, voy a definir mis conjuntos. Entonces, voy a tener un conjunto I que va a variar de 1 a 14, que van a ser mis estudiantes, donde 1 es el estudiante A,
2 el estudiante B, y etcétera. Y voy a tener mi conjunto J que va a variar de 1 a 2, donde 1 es el equipo 1 y 2 el equipo 2. Y ahora sí vamos a definir nuestra variable de decisión. Entonces nuestra variable de decisión va a ser una variable X y J, y la manera de escribir una variable binaria, o sea, de definir una variable binaria, es que la llamamos X y J, y ponemos 1 y digo qué valor qué se tiene que cumplir para que mi variable sea 1, y 0 lo contrario. Entonces, mi variable va a ser 1 si que, ya sabiendo que mi variable es X y J. Sería si el estudiante, bueno, 1, si el estudiante I pertenece al equipo J, y 0 si no pertenece. Perfectamente. Entonces sería 1 si el estudiante I lo asigno al equipo J, y 0, acá hay varias maneras de hacerlo. Yo lo que escribo es 0 si no. Pero alguien podría poner 0 de lo contrario, o 0 si el estudiante I no lo asigno al equipo J. Todas esas maneras son posibles para definir la variable binaria. 1 si el estudiante I lo asigna al equipo J, 0 si no. ¿Claro para todos nuestra variable de decisión? Esta variable va a tomar el valor de 1 si asigno al estudiante I al equipo J y 0 si no. Pregunta, ¿este tipo de asignación es como 1 a 1, 1 a varios, varios a varios? 1 a varios. Es 1 a varios, o sea, a cada estudiante le asigno un equipo, pero a cada equipo le asigno varios estudiantes. Perfecto. Listo. Vamos ahora a definir nuestra función objetivo. Me voy a ir, este ejercicio está también en Word, para no irme pasando de la diapositiva a la diapositiva. Me voy a parar aquí en Word un minuto. Ahí alcanzan a leer. Quiero que salga todo el ejercicio para que rápidamente hagan una escaneada y me digan cuál es el objetivo, cuál es el criterio de decisión en este problema. O sea, ¿qué quiero maximizar o qué quiero minimizar? ¿Qué ven? De pronto sería maximizar la asignación de estudiantes. ¿Dónde ves? O sea, que todos, no sé, como que lo inferí, como que todos los estudiantes deben estar, pues, asignados. Ok, y eso es lo primero, que si miramos en el enunciado no hay un criterio de decisión claro, no lo hay. No hay un criterio de decisión claro. Y eso pasa mucho en los ejercicios de asignación. No quiere decir que todos los ejercicios de asignación no tengan función objetivo. La mayoría lo tienen, o sea, me van a decir maximizar o minimizar, pero también pasa que no hay un criterio de decisión claro, o sea, no me dice que quiero maximizar o minimizar. Como no lo dice, lo debemos definir, o sea, no podemos dejar un modelo de programación entera de asignación sin función objetivo. Tenemos que definir la función objetivo. La persona que participó ahorita, ¿me puedes decir tu nombre, por favor? Luisa, profe. Luisa decía que maximizar el número de asignaciones y dijo que lo había intuido. Pues aunque el ejercicio no lo dice, usualmente lo que uno quiere hacer es hacer la mayor cantidad de asignaciones posibles. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que puede pasar si minimizamos?
¿Nos quedamos sin equipo? Que eso puede pasar, que nos quedemos sin equipo. Entonces, aunque no me dice qué es lo que se busca, pues lo ideal sería hacer la mayor cantidad de asignaciones posibles. ¿Listo? Entonces, si no me dice mi modelo qué hacer, lo que vamos a hacer nosotros es maximizar la suma de las variables. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Sí? O sea, si el modelo no nos dice cuál es el criterio, vamos a maximizar la suma de las variables. ¿Listo? Entonces, por favor, alguien que me diga cómo maximizo la suma de mis variables. Voy a maximizar z y eso es igual a ¿qué? ¿Cómo maximizo la suma de mis variables? ¿No sería para todo J? No. Sería ¿Para todo? Sumatoria en I, sumatoria en J. Ojo con ponerme un para todo en una función objetivo. Recuerden que los para todos nunca van en la función objetivo. Entonces sería maximizar z igual a sumatoria en I y sumatoria en J de mi variable X y J. Estoy maximizando la suma de mis variables de decisión. Estoy maximizando la suma de las asignaciones. ¿Claro para todos? Listo. Nos vamos entonces con las restricciones y vamos a ir con cada una de las restricciones. Y es muy importante tener en cuenta la sutileza del lenguaje en programación entera porque una sola palabra puede cambiar completamente el sentido de una restricción. Acá me están diciendo cada estudiante puede participar en un solo equipo. Cada estudiante puede participar en un solo equipo. Como es la primera vez que vamos a hacer programación entera, vamos a escribirlo primero de forma larga la restricción y luego la vamos a hacer algebraica. ¿Listo? Cada estudiante puede participar en un solo equipo. ¿Cómo garantizo que el estudiante A participe en un solo equipo, pero que pueda participar en un solo equipo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué variables hablan del estudiante A? X11. ¿Sí? Y también X2. Exactamente. X11 me está diciendo si el estudiante 1 lo asigno al equipo A. Y X12 si el estudiante 1 lo asigna al equipo 2. Eso es lo que me están diciendo. ¿Cómo garantizo que solo puedo participar en un solo equipo? O sea, que ese estudiante solo puede ser asignado a un equipo. ¿Qué se les ocurre hacer? X11 más X12 tiene que ser menor o igual a 1. Menor o igual a 1. Exactamente. O sea, la suma de asignarlo al equipo 1 más asignarlo al equipo 2 tiene que ser menor o igual a 1. Máximo lo asigno a uno de los equipos. Si aquí no dijera cada estudiante puede, sino cada estudiante debe participar en un solo equipo, ¿qué diferencia habría? Igual a 1. Sería igual a 1. Entonces cambio, pero entonces miren que es muy importante entender, dice puede. Entonces lo máximo que me puede dar es 1, pero yo podría dejar a algún estudiante sin asignar. Lo podría dejar porque ahí me dice puede participar, no debe participar. ¿Listo? Listo. ¿Cómo me quedaría la del estudiante B? ¿Cómo garantizo que el estudiante B solo pueda participar en un equipo? X21 más X22. X21 más X22 y eso tiene que ser Menor o igual a 1. menor o igual a 1.
Exactamente. Y eso tengo que hacerlo para todos mis estudiantes hasta el estudiante N, que es mi último estudiante, y me quedaría x14,1 más x14,2 menor, perdón, así, x14,2 menor o igual a 1. Listo. ¿Cómo escribo esto de forma algebraica? Para todo J la sumatoria de X. Para todo J, Es que estoy confundido. ¿J qué es? J J es... son los equipos. Mira, voy a volver acá a la definición. Y son los estudiantes, y son los 14 estudiantes, y J los equipos. Entonces, ahora sí, ¿cómo quedaría? Porque es que para todo J es como si yo hiciera una restricción para el equipo 1 y otra para el equipo 2. Y eso no pasa. Para todo I, Para todo I, porque miren que hago primero la restricción para el estudiante 1, luego para el 2, etcétera, etcétera. Entonces, para todo I, ¿hago qué? sumatoria en J Sumatoria en J, sí. de X y J. De X y J, y eso tiene que ser menor o igual a 1. Entonces, para todo estudiante, o sea, para todo I, sumo los equipos de X y J menor o igual a 1. Esa sería mi restricción. ¿Claro para todos? Listo. Nos vamos a la siguiente expresión. La siguiente expresión dice, cada equipo debe tener exactamente el mismo número de estudiantes. O sea, los estudiantes que yo asigne en cada equipo deben ser los mismos. O sea, el número total de estudiantes en el equipo 1 debe ser igual al número total de estudiantes en el equipo 2. ¿Cómo se les ocurre hacer esa restricción? Sería como sumar todos los asignados al Para todo equipo J, 1 y todos los asignados al equipo 2. Listo. ¿Cómo sumo los asignados al equipo 1? ¿Cómo sumaría yo los asignados al equipo 1? En forma algebraica, Sí, si quieren de una vez. sería sumatoria en I Sí. de X y J. Y pues X y J. sería un para todo J, pues para que sean diferentes. X y 1, profe. X y 1, porque yo quiero sumar solo los asignados al equipo 1. Entonces, pues dejo fija 1. J la dejo fijo con 1. Estoy sumando los estudiantes que asigne al equipo 1. Entonces, esto es los que asigné al equipo 1. Eso tiene que ser ¿cómo? Igual a la sumatoria de... la sumatoria en I de X y 2. Exactamente. Aquí estoy sumando los del equipo 2. Entonces, lo que asigne en el equipo 1 debe ser igual a lo que asigne en el equipo 2. ¿Claro para todos? Listo. Nos vamos a una un poquito más complicada. Dice, el equipo A debe tener máximo 4 estudiantes que tengan como especialidad el salto largo. El equipo A debe tener máximo 4 estudiantes que tengan como especialidad el salto largo. Pues vamos a hacer la larga. O sea, lo que tengo que hacer es que los que asignen el equipo A de salto largo deben ser máximo 4 estudiantes. Entonces, ¿qué estudiantes son de salto largo? El 2. Entonces tengo el estudiante 2, el 5, el 8, 8, el 11, el 12, y ya. y ya. Esos son los estudiantes que son de salto largo. Entonces, ¿cómo haría esa restricción de forma larga? Digamos que de forma larga esa restricción es sencilla. ¿Qué se les ocurre hacerla? ¿Cómo se les ocurre hacer?
no sería x2, 1 más x5, 1 más x8, 1 más x11, 1 más x12, 1 menor o igual a 4. Exactamente. Esa restricción es muy fácil hacerla de forma larga. Simplemente estoy cogiendo los estudiantes que son de salto largo, que son x2 en el equipo 1, x21 más x51 más x81 más x11 más x12 que son todos los posibles estudiantes de salto largo en el equipo 1, me tiene que dar máximo 4. O sea, cuando sume eso, me tiene que dar máximo 4. Pero ahora queremos hacer eso de forma algebraica, que no es tan sencillo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy haciendo en esta restricción, yo estoy haciendo sumatoria en I, pero en los I's, ¿qué? ¿Sumo todos los I's? No, solo los que cumplen una característica. Solo los I's que tienen una característica. ¿Cuál característica? Pues que la especialidad sea salto largo. Que son de la especialidad salto largo. O sea, estoy sumando los I's que son de la especialidad salto largo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo que tener algo que me diga esa característica. O sea, yo tengo de mi conjunto principal, que son mis estudiantes, yo conozco una característica. ¿Qué característica es la que conozco de esos estudiantes? Conozco la especialidad que tienen esos estudiantes. Yo conozco la especialidad. Entonces, ¿qué pasa para poder hacer esta restricción? Aparece algo que se conoce y que vamos a usar mucho de aquí en adelante como matrices de cubrimiento. ¿Qué son matrices de cubrimiento? Son matrices que me dan información acerca de un conjunto que yo tengo. Un conjunto principal que es mi conjunto estudiantes. Entonces, para crear esa matriz de cubrimiento, nos vamos a inventar un índice auxiliar. Entonces, voy a tener un conjunto auxiliar y ese conjunto auxiliar lo voy a llamar K. Ese conjunto va a ser K y va a variar de 1 a 3, donde 1 es son 100 metros, 2 es salto largo y 3 es Carrera de relevos. carrera de relevos. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tengo ese conjunto auxiliar y lo que vamos a hacer es crear una matriz que me diga cada estudiante de qué especialidad es. Entonces, voy a poner una matriz que la voy a llamar cubrimiento y la voy a llamar IK. Voy a decir qué información va a tener esa matriz. Esa información va a ser 1 si el estudiante I es de la especialidad K, es de la especialidad K. Esa matriz va a tener esos valores. Entonces, voy a escribir acá esa matriz que va a ser. Entonces va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y aquí voy a tener 1, 2 y 3. Y esa matriz es información que yo ya conozco. El estudiante 1, ¿de qué especialidad es? 100 metros. De 100 metros. Entonces, ese estudiante va a tener un 1 aquí y aquí va a hacerlo más chiquito. Va a tener un 1 aquí, 0 y 0. El estudiante 2, ¿de qué especialidad es? De 2.
de 2. Entonces 0, 1 y 0. Y así con el resto. O sea, para todos es claro cómo llenar la matriz de cubrimiento. O sea, no me voy a poner a llenarla toda, pero para todos es claro cómo se llenaría. Va a tener 1 si el estudiante es de esa especialidad y 0 si no. ¿Listo? Bueno, entonces vamos ahora a hacer nuestra restricción de forma algebraica. Entonces, nosotros teníamos esta restricción que nos decía que me estaba sumando los que eran de salto largo. Entonces, lo primero es que para hacer esta restricción solo necesitaríamos, eso en color no me gusta. Solo necesitaríamos la columna que habla de salto largo. Sí, o sea, tendríamos que concentrarnos en esta columna. Solamente en esta columna, porque son los que hablan de salto largo. Digamos que para otras restricciones me puede servir si es de 100 metros o si es de relevos, pero por ahora solamente me interesa que sea de salto largo. ¿A alguien se le ocurre cómo lograr hacer esto de forma algebraica usando esta matriz? ¿Cómo le digo que me anule? O sea, que cuando en esta matriz sea 0, pues me anule ese valor. No sería como, pues no sé, es una idea. Para todo k igual a 2, la sumatoria de x y j debe ser menor o igual a 4. Pero como k igual a 2, si tienes es una matriz. Voy a escribirlo como usualmente se les ocurre, que de pronto no se les ha ocurrido. Pero la manera de escribir esa restricción sería la sumatoria en i. Ay, lo voy a escribir más pequeño porque luego necesito espacio para otra cosa. La sumatoria en i de x y j, pero ¿qué hago? Lo multiplico por esta columna de esta matriz. Entonces lo multiplico por cubrimiento y 2, que yo creo que era lo que tú querías decir con k igual a 2, pero tengo que meter mi matriz de cubrimiento, menor o igual a 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Que me sume los i's, pero cuando vaya a sumar i, él va a tener en cuenta, lo va a multiplicar por este pedacito de esa matriz, por cubrimiento y 2. De tal manera que si vale 0, pues él va a multiplicarlo por un 0 y ya no me contaría ese valor. ¿Sí es claro? ¿Sí? Sí, señora. Y digamos que esta restricción matemáticamente es correcta, pero en términos de complejidad, esto es más complejo que esta expresión que teníamos aquí. Les voy a explicar por qué es más complejo. Voy a escribir esto de forma larga aquí arriba. Si yo escribiera esto de forma larga, mi restricción me quedaría 0 por x1, 1, porque él coge esta matriz de cubrimiento 0 y lo multiplica por x1, 1, más este 1 que lo multiplica por x2, 1, más 0 por x3, 1, más 0 por x4, 1, más encuentra un 1 nuevamente y le queda 1 por x5, 1 y así sucesivamente menor o igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque matemáticamente esa expresión es correcta, en términos de complejidad hace mucho más complejo el modelo. Y al hacerlo mucho más complejo, representa más tiempo computacional. ¿Recuerdan lo que vimos la clase pasada de los problemas en NP-hard? Que a medida que aumentaba el tiempo de cómputo, que a medida que aumentaba el tamaño del problema necesitaba más tiempo computacional para encontrar la solución.
¿Sí lo recuerdan? Sí, señora. Sí. Entonces, no tiene sentido que al volver algebraicamente algo, yo lo vuelva más complejo. Entonces, sí vamos a usar la matriz de cubrimiento, pero en vez de multiplicarla a mi variable, lo que voy a hacer es ponerle una condición a mi sumatoria, una condición a mi sumatoria en I. O sea, cuando yo haga la sumatoria en I, voy a ponerle una condición a mi sumatoria en I. Entonces, en vez de multiplicar por mi matriz de cubrimiento, lo que voy a hacer es condicionar mi sumatoria. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo escribimos eso? Entonces, la manera de escribir eso es que vamos a decirle, y así es como lo vamos a hacer, vamos a poner la sumatoria en I, pero le vamos a decir que pertenezca a cubrimiento I2 mayor que 0 de mi variable x y j, y eso va a ser menor o igual a 4. Repito, matemáticamente las dos expresiones representan lo mismo, pero en términos de complejidad, no. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo cuando lo que hago es condicionar la sumatoria? Yo le estoy diciendo, sume I, pero antes de sumar I, vaya y mire los que en cubrimiento I2 sean mayores que 0. Entonces, él viene y mira acá en esta columna. Entonces dice, x11 no es mayor que 0, no la tengo en cuenta. x21 sí, la tengo en cuenta para la sumatoria. Entonces, ignora los que no tengan mayor que 0 en esa columna y solamente me suma los que tiene que sumar. ¿Claro para todos? Listo. Si es claro, porfa hagan esta restricción. El equipo B debe tener al menos 2 estudiantes que tengan como especialidad la carrera de 100 metros. El equipo B debe tener al menos 2 estudiantes que tengan como especialidad la carrera de 100 metros. Si recuerden que 100 metros para nosotros es la primera columna, está igual a 1. Entonces, 2 minutos para que la hagan y ya lo miramos entre todos. Listo. ¿Cómo hicieron esa restricción? Profe, ¿no sería como la sumatoria para todo y que pertenece a, ¿cómo es que se llama la matriz? Cubrimiento. Cubrimiento. A cubrimiento. ¿Cubrimiento qué? I, 1. I, coma I, 1 1. Sí. mayor que 0. ¿Pero qué va acá? Ah, ok. X y J. ¿X y J? ¿Todas las J? Y 2. Ah, no. X y 2. X y 2 porque lo estoy haciendo para el equipo B, solamente para el equipo B. Entonces la sumatoria en I que pertenece a cubrimiento I1 mayor que 0 de X y 2, y eso tiene que ser mayor o igual a 2. Mayor o igual a 2. Exactamente. O sea, le estoy diciendo, mire, vaya y miren esa matriz. Entonces él coge nuevamente esa matriz que teníamos de 1, 2 y 3, pero le estoy diciendo que vaya y mire cubrimiento I1 mayor que 0. Entonces, él solamente viene y mira los que en este pedacito sean mayores que 0, los cuenta y dice que eso sea mayor o igual a 2. Los suma y dice que eso sea mayor o igual a 2.
¿Claro? De aquí en adelante vamos a usar mucho las matrices de cubrimiento, mucho. En el proyecto la van a usar un montón. Listo. Nos vamos entonces ahora a la siguiente restricción. En el equipo donde se encuentra el estudiante I, carrera de 100 metros, también debe estar el estudiante L, salto largo. Entonces, para que no nos demoremos buscando quiénes son esos estudiantes, el estudiante I es el estudiante 9 y el estudiante L es el estudiante 12. Esos son nuestros estudiantes. Entonces, voy a decirlo ya con esto. Dice, en el equipo donde se encuentra el estudiante 9, también debe estar el estudiante 12. En el equipo donde está el estudiante 9, también debe estar el estudiante 12. Entonces, tengo que hacer una restricción que me garantice eso. Que en el equipo donde yo asigne al estudiante 9, también debo asignar al estudiante 12. ¿Se les ocurre algo? ¿Tiene que ser algebraica la restricción o no? No, si quieres la hacemos larga y luego la volvemos algebraica. ¿Qué se les ocurre? Digamos que estas restricciones, digamos que tienen, digamos, alguna dificultad y es porque yo no sé en cuál equipo los voy a asignar. Pero, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo tienen que ser esas variables en cada equipo? ¿Cómo tienen que ser en cada equipo esas variables? 2. Bueno, 1. La suma de las dos, la suma de las dos variables tiene que ser 2 para un La equipo. suma de las dos variables tiene que ser 2, pero eso solo en el equipo en el que lo asignes. Entonces, ahí es donde está la dificultad. Porque si yo lo asigno en el equipo 1, la suma de esas variables me tiene que dar 2. Pero si yo lo asigno, si no lo asigno, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Exactamente. Entonces, yo no sé realmente cuánto me tiene que dar la suma, pero esas variables, o sea, el estudiante 9 y el estudiante 12, ¿cómo tienen que ser en cada equipo? Iguales. Iguales. O sea, si yo asigno al estudiante 9, asigno al 12. Si no asigno al 9, no asigno al 12. O sea, en cada equipo esas variables tienen que ser iguales. Entonces, ¿cómo garantizo que en cada equipo esas variables sean iguales? En cada equipo. Para todo J. Ok, para todo J, porque es para cada equipo, ¿qué tengo que hacer? Que X9J Sí, sea igual a X12J. exactamente. X9J sea igual a X12J. Si no lo entienden, vamos a hacer esto, vamos a explotar eso, o sea, lo vamos a hacer de forma larga. Esta restricción de forma larga me quedaría X91 igual a X12,1, o sea, esto para el equipo 1, y para el equipo 2 me quedaría X92 igual a X12,2. Esas variables tienen que ser iguales, o sea, si esto me da 1, pues obligatoriamente X12,1 también me va a dar 1. Si esto me da 0, X12,2 obligatoriamente me va a dar 0. ¿Claro para todos? Profe, pero ahí no estaría la posibilidad de que no lo asignaran, o sea, que en uno de 0 y el otro de 0 y ahí se cumpliría la restricción y no quedarían asignados. Claro, pero recuerda que tú tienes una restricción que te dice que no te obliga a que los asignes a todos. Tú tienes esta restricción que dice que cada estudiante puede participar en un solo equipo. ¿Sí? Entonces, tú podrías dejar estudiantes sin asignar.
No sé si me entendiste. Sí. ¿Sí? Y es más, si estuvieran solo estas restricciones, o sea, tú te fuiste por el lado del 0, pero si estuvieran solo estas restricciones, a mí me podría dar, digamos, 1 igual a 1 y 1 igual a 1, y estaría diciendo que los asigno en los dos. Pero como tienes la que te dice que solo lo asignas en un equipo, pues no va a pasar que en todas me dé 1. O sea, la mezcla de todas las restricciones hace que esto no se vaya a dañar. No sé si te quedará más claro. Sí, profe, sí, ya. Listo, perfecto. ¿Claro para todos? Bueno, nos vamos a la siguiente restricción. El estudiante B, salto largo, y el estudiante E, salto largo, no se pueden seleccionar para el mismo equipo. El estudiante B, salto largo, y el estudiante E, salto largo, no se pueden seleccionar para el mismo equipo. El estudiante B, perdón, es el estudiante 2 y el estudiante E es el estudiante 5. Entonces, me están diciendo que esos dos estudiantes no pueden ser seleccionados para el mismo equipo. Y antes que se les ocurra, porque, o bueno, no, mentiras, ¿qué se les ocurre? Hacer una sumatoria. Sumar esas dos, ¿y qué haces con la sumatoria? Voy a escribir x2j más x5j. ¿Y qué más hago? Debe ser 1. ¿1? ¿Estrictamente 1? No, menor o igual a 1. Menor o igual a 1. Menor a igual 2. ¿A 2? ¿Por qué a 2? No, menor a 2, o sea, digamos, yo decía, eso daría igual. Ah, pero es que si pones, perdón, Solo algo menor. que no les aclaré, pero seguimos con lo mismo que seguíamos en programación lineal. No existe el estrictamente menor o el estrictamente mayor. Tiene que ser menor o igual, o mayor o igual, o igual. Entonces no puedes poner menor a 2. Tiene que ser menor o igual a 1. Pero aquí hay algo mal en esta expresión. O sea, ustedes me están diciendo x2j más 5j. Sería porque también deberíamos incluir lo de la especialidad, ¿no? Porque acá, no porque mira, o sea, pues no, aquí estoy hablando de dos estudiantes en particular, que es el estudiante 2 y el estudiante 5. Sí, o sea, mira que me dicen el estudiante B y el estudiante E, o sea, me están hablando particularmente de un estudiante. Entonces, no. Falta el para todo J, ¿no? Falta el para todo J, o sea, miren que aquí no sé qué hacer con J, o sea, si yo dejo esta expresión como está, no tengo ni idea qué hacer con J. Entonces me hace falta el para todo J. Para todo J, x2j más x5j menor o igual a 1. Entonces, si asigno al x2, no puedo asignar a x5, si asigno a x5, no puedo asignar a x2, o dejo abierta la posibilidad de no asignar a ninguno de los dos. ¿Listo? Bueno. Nos vamos ahora con esta restricción. Dice, todos los estudiantes que tengan como especialidad la carrera de relevos deben hacer parte del mismo equipo. Entonces, digamos que esta restricción es muy parecida a esta que teníamos acá. Y es que dice que en el equipo donde se encuentra el estudiante y carrera de 100 metros, también debe estar el estudiante del salto largo. O sea, lo que me están diciendo a mí aquí es que todos los estudiantes que tengan como especialidad la carrera de relevos deben hacer parte del mismo equipo. ¿Qué estudiantes tienen como especialidad la carrera de relevos? Los estudiantes que tienen como especialidad la carrera de relevos son el estudiante 6
El 10 y 13. estudiante 10, señor. Y el 13, profe. Ok, gracias. Y el estudiante 13. Entonces, yo podría hacer esta restricción tal cual como hicimos las restricciones, como hicimos la de que también tenían que estar en el mismo equipo. Entonces yo podría poner simplemente para todo J, X6J igual a X10J y para todo J, X10J igual a X13J. Con eso garantizo que están en el mismo equipo. ¿Para todos es claro? Sí. Pero hay una manera un poquito más complicada de hacer esta restricción, pero que me facilitaría a mí cuando tengo datos muy largos. ¿Por qué razón? Porque a mí lo que me están diciendo es que todos los que tengan especialidad carrera de relevos deben hacer parte del mismo equipo. Entonces, si yo no tuviera simplemente 14 estudiantes y de esos 14, 3 fueran de relevos, sino que tuviera 1000 estudiantes y 550 fueran de relevos, pues tendría que hacer tantas parejas y pues me quedo eternamente haciendo la restricción. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en esta restricción? La estoy haciendo para todo J, pero también lo estoy haciendo ¿para qué más? Para las combinaciones de ¿qué? De estudiantes que sean ¿cómo? Profe, la restricción no sería como la sumatoria de... ¿Tú ves sumatoria en esa restricción? No. No hay sumatoria. Pero bueno, dime qué se te ocurre y yo te digo por qué la sumatoria estaría mal. O sea, yo pensaba como hacer algo parecido a lo que hicimos con los de... usando la matriz. ¿Sí? Ok, Y, sí, ahorita vamos a usar la matriz, pero ¿por qué sumatoria? o sea, es que no me acuerdo bien cómo fue la restricción. Si la tienes por ahí. Mírala acá, por ejemplo. Ok. Pues yo diría que es la sumatoria que pertenece al cubrimiento de I,3 mayor que 0 de X, Y, J. Ah, bueno, eso le hace falta un para todo, ¿no? Debe ser igual a la sumatoria de X, perdón, a la sumatoria de I, de cubrimiento de I,3. ¿Cuál es el problema que yo voy a escribir lo que tú estás escribiendo para que veas por qué no es correcto? Tú me estás poniendo que haga la sumatoria en I que pertenece a cubrimiento I3 mayor que 0. Dices que acá hay un para todo J, eso es correcto, de X y J, igual a la sumatoria en I que pertenece a cubrimiento I3 mayor que 0 de X y J. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que como tú me dices sumatoria, él va a coger X6J más X10J más X13J y va a igualar eso a X6J más X10J más X13J. ¿Eso era lo que queríamos que pasara? O sea, creo que sí vamos a usar la matriz, pero no en un para todo. ¿En dónde? Perdón, no en una sumatoria, porque yo no veo, en estas restricciones no hay sumatoria, y decir esta sumatoria no es correcto. Decir esta sumatoria es hacerme caer en un error. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo lo que estoy haciendo es esa restricción para todo J, pero también para todo K? ¿qué? K. No, porque no lo haces 3. para todas K las igual a 3, ¿no? especialidades. Lo haces para, lo que pasa es que yo estoy haciendo combinaciones de I. O sea, miren que yo estoy cogiendo primero, hago esa restricción primero para 6 y luego 10.
para 10 y luego 13. Y si tuviera más parejas de relevos, lo seguiría haciendo para todas las parejas de relevos. O sea, yo lo hago para toda combinación de parejas de relevos que haya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesito decirle a mi formulación que lo haga para toda combinación de parejas que haya. ¿Qué pasa? Que yo no le puedo decir que primero coja i igual a 6 y luego i igual a 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer esta restricción? Muchachos, les voy a explicar una cosa que de verdad es bastante compleja. Si hoy no nos queda del todo claro, con que les quede claro como le decimos acá es suficiente. Pero estoy introduciendo un tema que vamos a ver llegando de la semana de receso para ver, o sea, como para introducirlo. Y si no les queda del todo claro, tranquilos, que cuando lo veamos en ruta más corta, donde es mucho más claro, ahí lo van a entender un poco más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como necesito decirle que lo haga para toda combinación de i, pero yo no puedo decirle hágalo para todo i, me voy a inventar algo que se conoce como un alias de i. Y voy a decir que ese alias de i va a ser i, l. ¿Qué es un alias? Es un conjunto que es exactamente el mismo conjunto que ya tengo, o sea, mi conjunto i, pero para que yo le pueda decir, yo necesito decirle que lo haga para toda combinación de i, i, pero como yo no puedo decir esto, tengo que decírselo utilizando un alias. Entonces, yo le voy a decir, hágame la restricción para todo i y para todo l, pero todo i y todo l que sean como, que qué característica tengan. Yo no lo hago para todos los is, los hago para los is que sean como. ¿De qué tipo? De relevos. De carrera de relevos. Entonces le estoy diciendo, para todo I, para todo L que pertenezca a cubrimiento I3 mayor que 0 y también para todo J, o sea, yo necesito que esa restricción la haga para todo I, para todo L, pero que sean de cubrimiento I3 mayor que 0 y para todo J, y le voy a decir que coja X y J y que eso lo iguale a XLJ. Pero tengo que agregarle una condición. Si yo lo dejo como está, él va a coger primero, va a ir a mirar en I y en L los que sean de carrera de relevos. Y entonces me va a coger 6 en I y 6 en L. Entonces lo haría más veces la restricción. Entonces le voy a decir también que lo haga, o sea, que además lo haga para los Is que son diferentes de L. Para que no me haga esa restricción, por ejemplo, X66, X6J igual a X6J, porque pues es redundante que me haga esa restricción. Repito, si no están entendiendo todavía el uso del alias y se están enredando, con que les haya quedado claro cómo se hace aquí, o sea, cómo se hace acá en esta primera parte, para mí es suficiente. Esto es porque así lo hicimos en GAMS y ahorita les voy a mostrar GAMS, entonces para que lo entiendan un poco. Pero si todavía no les está quedando claro el uso del alias, cuando veamos ruta más corta, vuelvo a explicar el uso del alias y ahí sí, si no lo entienden, como sea, tengo que hacer que lo entiendan. O sea, ahí sí me paran y me hacen que les explique a como de lugar para que entiendan el uso del alias. Listo, muchachos. ¿Qué me hace falta decir? Que mis variables son variables binarias. Entonces, sigo teniendo las restricciones de signo, pero ahora mis restricciones de signo son un poco diferentes. La manera de decirle a GAMS que esta es una a GAMS no, a mi formulación, que tengo una variable binaria, entonces le digo para todo I y para todo J, X y J, y ya no digo que va a ser mayor o igual a 0, sino que digo que X y J pertenece a 1 y a 0. O sea que mi variable X y J solamente va a tomar el valor de 1 o de 0. ¿Alguna pregunta de la formulación? Listo. Entonces, eso era lo que íbamos a ver de la parte de formulación. Vamos ahora a mirar qué cambia en nuestro modelo, en GAMS cuando vamos a meter un modelo de programación entera.
Entonces voy a abrir GAMS. Ya tenía acá el ejercicio. Porfa, me confirman cuando ya estén viendo el GAMS. Ya, profe. Ya, profe. Listo. Entonces, la manera de definir conjuntos es exactamente igual. Defino mi conjunto I, que son mis estudiantes, que va de 1 a 14. Mi conjunto J, que son mis equipos, que van de 1 a 2. Y recuerden que para GAMS los conjuntos auxiliares son exactamente igual que cualquier conjunto. Entonces defino K, que son mis especialidades, que van de 1 a 3. Luego tenemos nuestra matriz de cubrimiento, que era como el único parámetro que teníamos en este modelo. Importante, cuando vamos a meter matrices de cubrimiento a GAMS, podemos meterlas así como están acá, o ponerle un 0, o sea, si yo no le pongo datos en los espacios, él asume que eso es un 0. Entonces solamente puedo poner los unos y no es necesario poner los ceros. Luego viene mi definición de mi variable de decisión. Entonces la variable se escribe exactamente igual como la escribíamos en programación lineal. Lo único es que en el tipo de variable ya no le digo positive variable, sino que le digo binary variable, por lo que mi variable es una variable binaria. Luego está en el nombre de mis ecuaciones, que eso es exactamente igual. Y algo que no habíamos usado es cómo limito la sumatoria. Entonces, la manera de limitar una sumatoria en GAMS es como está escrito, por ejemplo, en esta restricción. Esperemos que se ilumine un momento, como está escrito en esa restricción. Entonces, ¿cómo lo escribo? Escribo la sumatoria en I, pero la manera de ponerle el pertenece a GAMS es con un símbolo pesos y escribo símbolo pesos y la matriz que voy a utilizar. Entonces, cubrimiento I2 mayor que 0 de mi variable XI1 menor o igual a 4. Y con eso ya le digo que estoy usando una matriz de cubrimiento. Y acá está nuestra restricción, la que les dije que habíamos metido de la manera en que les expliqué utilizando el alias. Ah, perdón, eso no se los mostré. Aquí arriba, para definir un alias, la manera de definir el alias es que ponemos simplemente alias I, L. Tengo que definirlo así para que GAMS sepa que es una copia de mi conjunto I. Entonces pongo alias I, L. Y acá pues utilizo restricción. Acá estoy utilizando en un para todo la condición. Ya no estoy limitando una sumatoria, sino un para todo. Entonces escribo símbolo pesos y utilizo todas estas matrices para limitar mi restricción. Entonces cojo cubrimiento I3 mayor que 0, cubrimiento L3 mayor que 0, y los cis diferentes de L, la manera de decirle a GAMS diferente es menor mayor. Así se le dice a GAMS diferente. Y listo. ¿Qué cambia después? Escribo model, el nombre. En el solve ya no digo using LP, sino using MIP. Digo que el modelo que voy a utilizar es un MIP. ¿Listo? Eso es como lo que cambia cuando vamos a formular ahora programación entera en GAMS. Corro el modelo. Espero a que compile. Y aquí recordemos que ya no podemos hacer análisis de precio sombra, costos reducidos, ni nada de eso. Simplemente puedo leer mi solución. Entonces me voy al model status, miro si me da optimal. Efectivamente, el model status me da optimal. Me está diciendo que el valor de la función objetivo es 14. Recuerden que nosotros maximizamos la suma de las variables. Entonces, lo que me está diciendo es que asignó a los 14 estudiantes. Voy y miro en el display cuál es la asignación. Entonces, acá en el display me aparece mi asignación. Y entonces, pues puedo analizar cuál es el valor de mis variables. Entonces, en el equipo 1, ¿qué jugadores quedaron asignados al equipo 1? El 2, el 6, el 8, el 10, el 11, el 13 y el 14. Exactamente. Esos fueron los jugadores que quedaron asignados al equipo. ¿Quién habló, Oscar? Sí, señor. Te va a decir Oscar de ahora en adelante. Gracias. Y al equipo 2 quedaron asignados pues el 1, el 3, el 4, el 5, el 7, el 9 y el 12. ¿Listo?
¿Qué más podría analizar? Ya no podemos analizar precio sombra ni nada de ese estilo, pero sí puedo mirar cómo se están cumpliendo mis restricciones. Entonces, yo tenía unas restricciones que me decían que tenía que asignar máximo 4 estudiantes de salto largo a el equipo 1. ¿Cuántos estoy asignando? Entonces, acá en el level me dice que estoy asignando 3. Entonces, máximo podía asignar 4, estoy asignando 3. Y en el equipo B, que me decía que mínimo tenían que haber 2 de 100 metros, estoy asignando 5. Entonces, yo sí puedo analizar cuánto me dan mis restricciones, pero no puedo analizar nada de precio sombra, ni de costos reducidos, ni nada de eso. ¿Claras las salidas de GAMS? ¿Alguna pregunta de las salidas de GAMS? No, señor. Bueno, muchachos, eso era nuestra clase de hoy. Señor. Entonces, aquí, ¿qué tipo de preguntas nos podrían hacer de salidas? No, ya de esto no hacemos preguntas de salidas. ¿Qué sí pueden hacer ustedes, digamos, en el proyecto? Porque pues igual uno quiere analizar las salidas de un modelo. Pueden analizar lo que les digo, qué restricciones se cumplen estrictamente en la igualdad, qué restricciones no se cumplen estrictamente en la igualdad, y pueden hacer análisis de sensibilidad, pero la manera de hacer análisis de sensibilidad es corriendo nuevamente el modelo. Entonces, por ejemplo, tú sí puedes analizar qué pasa si la restricción de máximo 4 de salto largo, si ya no es máximo 4, sino máximo 2. Pero ¿qué tienes que hacer para eso? Cambiar el 4 por el 2 y volver a correr el modelo. O sea, tú no puedes analizar cambios viendo las salidas de GAMS. No sé si te contesté la pregunta. Sí, profe. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, esa era nuestra clase de hoy. Voy a dejar de grabar. Les recuerdo que el jueves no tenemos clase, que espero entregar